Hoy vamos a tener la continuación del tema La fiesta de los tabernáculos. Ya sabéis que tuvimos las dos primeras partes en Monterrey, en México, pero esta vez vamos a tener la continuación. No será solo esta semana, va a continuar algunos sábados más y también tendremos más parte en Mallorca, cuando el día 25 de este mes de febrero, si Dios quiere, estemos allí. Y quizás aún continuará algo más, en fin, Dios dirá. Vamos ya, sin más, a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te seguimos agradeciendo por tu santo sábado. Te seguimos agradeciendo por las verdades que vas mostrando a tu pueblo y que nos ayudes a aprender de los errores, a extraer las lecciones necesarias que podamos sacar de allí y que nos sirvan para ir fundamentándonos en la verdad que nos vayas añadiendo. Ayúdanos, Señor, a buscarte siempre de todo corazón y que el Espíritu Santo sea siempre nuestra guía. Bendice a tu pueblo, Señor. Únenos a todos en un mismo sentir y teniendo como objetivo el terminar tu obra aquí en la tierra y consumar todo en ese momento especial de tu retorno. Y ayúdanos, Señor, a vivir para ello cada día de nuestra vida, a tope, Señor, y que veamos como muchos más se añaden a ti para poder ser salvos. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, no sé cuántos hasta aquí habéis visto las dos primeras partes de la fiesta de los tabernáculos. Creo que pudimos mostrar cosas realmente interesantes. Y hoy vamos a ver aún cosas, yo diría que se van añadiendo a lo que ya hemos visto y también, como no, sumamente interesantes. He de deciros, una vez más, que lo que vamos a tener hoy es lectura. Estos próximos días habrá lectura y van a ser de unos escritos que no son solo textos bíblicos, aunque aparecen parte de textos bíblicos, tampoco son escritos de Ellen White, eso llegará en su momento. Lo que vamos a ver son escritos de unos judíos mesiánicos, donde ellos ya sabéis que tratan bastante a fondo estos temas. Es cierto que a medida que leamos, quizás en algún lugar tendremos que hacer un paréntesis para matizar algunos conceptos que debido a sus creencias no son correctos. Y gracias a Dios que sabemos esa parte, pero por el resto podemos extraer cosas realmente muy importantes para nosotros. Primero de todo, me gustaría que vieseis la imagen que hay a mi espalda. Es algo que todos enseguida reconoceréis, el santuario terrenal, pero que además era conocido como ¿qué? Como el tabernáculo. Hoy veremos un poco la asociación de ese concepto con la fiesta de tabernáculos, precisamente. Y en la portada veis algo de una persona sujetando una serie de cosas distintas, pero que todo tiene que ver con asuntos vegetales. ¿Por qué en la fiesta de tabernáculos todo esto? Ya vimos algo en las dos primeras partes, hoy profundizaremos un poquito más. Vamos a empezar directamente por esto, las 7 fiestas del Mesías. Interesante la numeración al respecto, las 7 fiestas del Mesías. No son ni 4, ni 8, ni 20, no, son 7. Y mirad qué nos dice respecto a Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Esto aparece en Levítico 23:34. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Deuteronomio 16:13. Cosecha de tu era y de tu lagar. Conceptos que evidentemente ya nos llevan hasta un cierto momento de la historia futura. Pero vamos a ver más. Sukkot, generalmente traducido como tabernáculos o la fiesta de las tiendas, se celebra durante 7 días desde el 15 al 21 de Tishrei. Por ende, hay una rápida transición de las fiestas solemnes que están cargadas de un sentido de arrepentimiento y juicio, a una fiesta llena de regocijo y celebración, para la cual se ordena al pueblo a que construyan una tienda, sukkah, plural, Sukkot,
y que hagan de ella su casa temporal. Fijaos que primero nos dice, hay una serie de fiestas que tienen que ver con arrepentimiento y juicio. ¿Cuál es la última fiesta que transcurrió aplicada a hecho histórico? El día de la expiación, el día de Yom Kippur, 22 de octubre de 1844, era el día de juicio. A partir de allí había una transición a una fiesta ¿de qué tipo? De regocijo y celebración. Esto era Sukkot. Por tanto, viene después, la alegría esta. Y todo esto tiene que ver con casas hechas temporalmente, para vivir allí momentáneamente. La Torá relaciona la Sukkah, la tienda, con las habitaciones temporales en las que los israelitas vivieron en el desierto, luego de que salieron de Egipto en camino a la tierra prometida, hacia Canaán, tal como recuerda Levítico 23:42. Claro, ¿dónde habitaban cuando iban por el desierto? Es que a veces esto no lo pensamos, ¿no? Iban por el desierto, ya, y dormían a la intemperie, no tenían nada encima de ellos. Sí, veremos que tenían algo por encima de ellos, que ya tiene esa comparativa con tabernáculo, pero ellos, a su vez, acampaban. Y cuando acampaban, evidentemente, algo tenían que cubría a la familia. Pues eran esas tiendas que montaban. Ahora vamos a ver, de Yom Kippur, el día de la expiación, a Sukkot, a tabernáculos. No es mera coincidencia que este mismo periodo marque el inicio de la construcción de la Sukkah de Dios, el Mishkan, el santuario en el desierto. Y habla de Éxodo 25. En Éxodo 25:9, la palabra tabernáculo en hebreo es la palabra Mishkan. De acuerdo a la tradición, Moisés ascendió de nuevo al monte Sinaí durante 40 días y sus noches para recibir las segundas tablas de la ley y descendió el día de Yom Kippur, el día de expiación, llevando las tablas como señal del perdón de Dios a Israel por el pecado del becerro de oro y como símbolo del pacto eterno entre Dios e Israel. O sea, coincidió con esos momentos. Al día siguiente, Moisés delegó las instrucciones de Dios para construir el Mishkan, una morada. El material necesario para construir esta estructura portátil fue recolectado durante los días que precedían a Sukkot y en esa fecha se comenzó la construcción del Mishkan o tabernáculo. Por tanto, ya veis, en esos momentos es cuando empiezan a erigir el tabernáculo tal como Dios lo ha dispuesto que sea. ¿Y qué utilizan? Pues el material que Dios les dice. ¿Por qué se construyó el Mishkan? La Torá dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Dios habitaría en medio de su pueblo para establecer una relación con Israel. Cuando ya hablamos de relación con Israel, automáticamente ¿en qué pensamos? Relación. ¿Una relación íntima o una relación así a distancia? Una relación íntima, ¿no? ¿Y relación íntima con qué nos lleva? ¿A qué concepto, básicamente? Matrimonio, ¿no? Recordad todo esto. Por lo tanto, Dios determinó que se construyera el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, para poder habitar en medio de su pueblo. Apartado para la Sukkah y la nube de gloria. La Sukkah nos trae a la memoria las nubes de gloria que cubrían a Israel cuando atravesaba el desierto en camino a la tierra prometida. Todos estaban conscientes de la protección divina que Dios le otorgó a Israel durante esos años tan difíciles. Como está escrito en Éxodo 13:21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esto, evidentemente, cuando no estaban quietos, por supuesto. Dicen que hay una aplicación espiritual para esto, lo que en hebreo llaman halachá, o halacha. Dios deseaba que se construyera el tabernáculo en el desierto, ya que quería habitar en medio de su pueblo. En un sentido espiritual, este tabernáculo físico fue dado por Dios para mostrarnos y que entendamos que Él desea habitar en su pueblo a través del Espíritu Santo. Aquí hay algo que sí debo matizar y hay que tener en cuenta. Ellos dicen, las nubes representan a los creyentes en Jesús. No es exactamente esto, porque los textos que nos hace indicación aquí, vamos a leerlos, y si tenéis Biblia, acompañadme, porque
podremos hacer una diferenciación y matizar. Ya veis que a veces dentro de un mismo texto hay que vigilar, ¿no? Examinarlo todo, retener lo bueno, recordemos esto. Hebreos 12:1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, esta nube de testigos, ¿quiénes son, según este texto? Pueden ser dos tipos. Pueden ser los testigos que son los ángeles, de hecho, de todo lo que hacemos, y pueden ser el resto de gente que esté a nuestro alrededor, creyentes o no creyentes. Pero vayamos a Apocalipsis 1:7, que es el otro texto que dan para aseverar lo que ellos dicen. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quién viene en las nubes? Viene Dios Padre, viene Cristo, ¿y quién más? Los ángeles. Por tanto, son ángeles, no son creyentes humanos. Por tanto, una vez más, cuidado porque hay cosas que siempre deben matizarse. Una vez más, examinarlo todo y retener lo bueno. Si no supiéramos las creencias básicas auténticas, hay cosas que mejor ni examinar porque nos podemos despistar totalmente, ¿eh? Aquí luego nos dice Sukkot, nombres, temas y expresiones idiomáticas, y nos da una numeración. El 1, la época de nuestro regocijo. 2, la fiesta de la recolección. 3, la fiesta de las naciones. 4, la fiesta de la dedicación. 5, la fiesta de las luces. Y mirad ahora que nos dice, entendiendo Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Esto es lo remarcado en azul, en recuadro bueno, para que fijémonos qué llega a decir aquí. La fiesta de los tabernáculos, Sukkot, completa las fiestas sagradas, ¿de qué mes? Del séptimo mes, el 7, ¿eh? En contraste con el tono solemne de Rosh Hashanah y del día de la expiación, la tercera fiesta de Tishri era un tiempo de celebración y regocijo. Por tanto, Sukkot era la tercera fiesta de Tishri, del mes séptimo. 3, 7. ¿Os lleva algunos conceptos esto? La divinidad, ¿y qué más? La perfección, ¿y qué más? El séptimo milenio, ¿no? Israel había ya atravesado y dejado atrás la época de arrepentimiento y redención. Por tanto, era una época ya hacia la gloria, por decirlo de un modo claro, ¿no? Qué curioso que se haya fijado esta fiesta con esta numeración, ¿no? Podía ser otra, es esta. Sukkot es llamada la época de regocijo. Una de las razones por las cuales Sukkot era un tiempo de regocijo era porque luego del tiempo de arrepentimiento, de Shuvah y de la redención de Yom Kippur, o del día de la expiación, venía el gozo de saber que nuestros pecados habían sido perdonados, además de tener el gozo de caminar con Dios, poder conocer a Dios y serle obedientes. Históricamente, Sukkot conmemora los días en el desierto de Sinaí, luego de haber salido de Egipto. De acuerdo con las leyes naturales, ellos, los israelitas, debieron haber muerto. En cambio, Dios les brindó su protección divina. Proféticamente, Sukkot es la fiesta que nos enseña sobre el reino mesiánico y el gozo de estar en ese reino. Por tanto, nos dirige hacia ese momento glorioso. Ya se ha dejado atrás el día de la expiación, día de juicio, de seré salvo, no seré salvo, ese tipo de pensamiento. Si superas el juicio, sigues adelante. Pues bien, ese era el concepto. Como lo mencionamos con anterioridad, la palabra hebrea chak viene de la raíz hebrea chagak, que significa moverse en círculos, marchar en una procesión sagrada, celebrar o danzar. Acordaos que esto ya lo mostramos también tiempo atrás nosotros, ¿eh? Y una vez más el tema de círculos. El regocijo experimentado en la fiesta de Sukkot era tan grande que llegó a conocerse por el nombre de la fiesta, o sea, por encima de todas, la fiesta. En los círculos no judíos, Sukkot es conocida por el nombre de la fiesta de los tabernáculos. La palabra tabernáculo se refiere a las moradas temporales, que es precisamente el propósito de la Sukkah. Y ahora una aplicación espiritual.
La suká o tienda simboliza la necesidad que tiene el hombre de depender de Dios para su necesaria provisión de alimentos, agua y techo, o sea, de todo. Esto también se aplica al ámbito espiritual. La tienda es el cuerpo físico, que es una morada temporal para nuestra alma y espíritu. Una vez más, aquí hemos de matizar, concepto alma, cuidado, es cuerpo y espíritu. En consecuencia, alma sería en este caso, como mucho, la parte nuestra que se quiere dirigir hacia Dios, ¿no? Con todo lo que eso implica. Necesitamos del alimento que nos provee la palabra de Dios, la limpieza y purificación que la palabra de Dios trae a nuestras vidas y la cobertura y protección que Dios nos provee contra el malvado. Dios cubre todas nuestras necesidades físicas si le buscamos espiritualmente. Cubrir es tabernáculo, lo que nos está por encima nuestro, tapándonos de algo. La celebración de Sukkot, descrita en Levítico 23, del 40 al 41, puede verse también en Nehemías capítulo 8. Las habitaciones temporales o tiendas están descritas como parte de la fiesta. Esto se hace en memoria del tiempo en que los hijos de Israel habitaron en tiendas en el desierto. Atención a esto, y me gustaría que buscaseis vuestras Biblias. Vayamos directamente al libro de Isaías y vamos a buscar el capítulo 4. Ahora vamos a leer algo y leeremos ese texto. Isaías se refirió a la suká en Isaías 4, del 4 al 6. Leemos esto, que nos dice: Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio, y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Y leemos este texto y nos quedamos un poco bastante igual, pero mirad cómo nos lo cuenta aquí. Isaías se refirió a la suká. El mandato divino declara que luego del día del juicio en Yom Kippur, que es lo que aparece en Isaías 4:4, y si lo leéis os daréis cuenta que verdaderamente sí va de esto, viene Sukkot, que es lo que aparece en los versículos 5 y 6. En Deuteronomio se nos ordena que nos regocijemos en este día. Por tanto, Isaías 4, del 4 al 6, ya nos da ese indicio. Primero viene el día de la expiación y luego Sukkot, tabernáculos. Y leemos ese texto a veces y nos pasa desapercibido. Y hacer una referencia también en comparación con lo que aconteció en el desierto de Sinaí, con lo que evidentemente vendrá también después, claro. Una suká es una habitación temporal. En Primera de Reyes 8:27, en la dedicación del templo de Salomón durante la fiesta de Sukkot, Salomón hizo la siguiente pregunta: ¿habitará Dios en la tierra? Las Escrituras dicen que Jesús se hizo carne y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros. Fijaos cómo cambia cuando decimos una palabra tal como la leemos en nuestra versión, o el significado que puede llegar a tener implícito. Todos conocemos ese texto: se hizo carne y habitó entre nosotros Jesús. Pero ese habitó hizo tabernáculo. Ya vamos asociando conceptos. Jesús, tabernáculo, ¿no? Juan 1:14 es el texto en cuestión. Él vino a la tierra en su primera venida y habitó entre los hombres temporalmente. Y ahora la cubierta de la suká. Sukkot nos trae a memoria el tiempo en que Dios protegió, guió y mantuvo a los hijos de Israel en el desierto. La experiencia en el desierto es una imagen del milenio, dice aquí, ya que existía un ambiente sobrenatural para el pueblo en el desierto. La cubierta consistía en una nube. Esta representa espiritualmente al bautismo en la nube, como dice en 1 Corintios 10, 1 y 2, y Hebreos 6, 1 y 2. ¿Conocéis estos textos? Si queréis los leemos y así nos quedarán conceptos aún más claros. 1 Corintios, capítulo 10,
versículos 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, pues una vez más, hay cosas que debemos conocer. Son textos bíblicos que tienen su aplicación y a veces pues no terminamos de encajar bien. Aquí está bien expuesto en este caso. La nube constituía un techo de protección durante el día y una columna de fuego por la noche. Representaba calor, luz y protección. Entendimiento espiritual. La nube era vista como una chupaj, un dosel matrimonial. En Daniel 7:13 está escrito: He aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esto también se menciona en Apocalipsis 1, 7 y 8 y Judas 14. Con ello vemos que las nubes son los creyentes en el Mesías o los justos. Una vez más, hemos de matizar esto, no es del todo correcto. Lo mismo leemos en Hebreos 12:1, también lo encontramos en Isaías 68 y Hechos 1, 9 al 12. Pues, como siempre, hay que matizar. Recuerden que la nube no solo se refiere a los creyentes en el Mesías, sino que también es considerada como una chupaj, un dosel matrimonial. En Isaías 4:2 se habla del brazo del Señor. Este término es definido en Isaías 11:1 como Jesús. En Isaías 11:1 la palabra hebrea netzer está escrita como el masculino de la palabra brazo o rama. En Isaías 4:2 la palabra hebrea traducida como rama es zemach, la cual es neutra. De ello podemos concluir que se estaba llevando a cabo una ceremonia matrimonial. Esto se ve claramente en Jeremías 23 del 5 al 6 y 33 del 15 al 16. Son los textos donde se habla de renuevo, retoño, etcétera, etcétera. Y de todo esto ya estuvimos hablándolo también en su momento. En Isaías 4:5 está escrito: porque sobre toda gloria habrá un dosel, chupaj. Isaías 4 del 2 al 6 relaciona la rama en el versículo 2 con la nube en los versículos 5 y 6 y la tarea realizada en el desierto. Isaías está hablando acerca de lo que ocurrirá en el reinado mesiánico. Los que viven en Jerusalén tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí, una vez más, hemos de matizar cuando esto se llega a cumplir tal cual. Porque recordad que hay personas que creen que el milenio va a ser aquí en la tierra y que Jerusalén va a ser la capital de este mundo, tal como está ahora ubicada allí, la ciudad que es, y que todo el mundo va a adorar allí. Pero esto no va a ser exactamente así, esto será después del milenio. Por tanto, hay que matizar aspectos de según qué creencias. A ver, que me he perdido ahora. Sí. En Isaías 4:2 se habla del fruto de la tierra y de aquellos que han escapado. Sucot, tabernáculos, es conocida como la fiesta de la cosecha de las frutas. En Apocalipsis 7, del 9 al 17, leemos acerca de los que vivirán en el período de la gran tribulación, los dolores de parto del Mesías, y que se convertirán en ese tiempo. En Apocalipsis 7:15 dice que extenderá su tabernáculo sobre ellos. Claro, el pueblo de Dios va a ser protegido al fin de los tiempos, va a estar cubierto por Dios. Pero durante el milenio, ¿qué va a suceder? Lo mismo, va a estar cubierto por Dios, ya no tendrá problemas con el diablo ni sus enemigos para nada. La palabra griega eskenos significa tabernáculo, tienda, cubierta. Esta palabra también aparece en Apocalipsis 21:3. También la palabra eskenos, que significa tabernáculo o tienda en griego, es usada en referencia a Jesús en su primera venida. Nótese la protección que se menciona en Apocalipsis 7:16, que está relacionada también con Isaías 4:5, 6,
y con la fuente de aguas vivas en Apocalipsis 7:17 y 21:4. Sobre esto de las aguas vivas ya vimos algo en las anteriores temáticas. En Isaías 4:3 está escrito: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Aquellos que son llamados santos para el Señor son los mismos que son llamados santos en Isaías 4:3. Una vez más, esto hay que emplazarlo en el momento correcto en la historia. Y esto no va a suceder antes de la segunda venida de Jesús, sino que será después de la segunda venida de Jesús, pero más allá, en la tercera. La nube en el desierto es llamada la nube de gloria. La experiencia en el desierto representa la futura era mesiánica, el milenio. La Sukkah fue construida para enseñarnos acerca del reinado de 1000 años del Mesías, la era mesiánica, el milenio, o el Atid Lavo, como es conocido en la escatología hebrea. Entendiendo el significado de tiendas, tabernáculos. La palabra hebrea para tabernáculo es Sukkah, que significa tienda, choza, cubierta, pabellón o carpa. La palabra griega, que es la que aparece en el Nuevo Testamento para tabernáculo, es skene, que significa tienda, choza o habitación. Con esto en mente, veamos ahora el contexto en que la palabra tabernáculo es usada en el Nuevo Pacto. 1. Jesús habitó entre nosotros. Son las palabras de Sukkot, Juan 1:14. 2. Pedro dijo que su cuerpo era un tabernáculo, segunda de Pedro 1:13-14. 3. El apóstol Pablo nos dijo que nuestros cuerpos eran templos o tabernáculos terrenales, tal como aparece en 2 de Corintios 5 del 1 al 5. 4. El tabernáculo de Moisés era una tienda de habitación, Hechos 7:44 y Hebreos 9 del 2 al 8. 5. Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas, carpas. Es curioso, estos tres personajes vivieron en tiendas. 3. 6. El tabernáculo de David era una tienda o una habitación. Este tabernáculo era el templo de Salomón. 7. Jesús entró al templo en la fiesta de Sukkot, tabernáculos, y esto lo vimos y lo seguiremos viendo posteriormente. Jesús hizo esa aparición en un momento determinante, y era la fiesta de tabernáculos, haciendo algo en concreto. 8. La Biblia menciona acerca de un tabernáculo celestial. Este tabernáculo celestial bajará a la tierra. 9. Jesús era el verdadero tabernáculo de Dios. La tienda o Sukkah era una habitación temporal. Históricamente se ha usado para que el pueblo recuerde su salida de Egipto, tal como está descrito en Levítico 23 del 42 al 43. Proféticamente, la Sukkah nos enseña acerca de la era mesiánica, el milenio. Espiritualmente, una Sukkah debe recordarnos que nosotros no somos más que extranjeros y peregrinos en esta tierra, siendo este lugar un lugar donde vivimos temporalmente, o sea, de paso, ¿no? Lo que se dice, en esta vida estamos de paso, pues es que es verdad, estamos de paso si vamos a ser salvos, si no, pues es otra historia. El creyente en el Mesías es tan solo un extranjero peregrino en esta tierra. Para el creyente en Jesús, nuestro cuerpo físico es un tabernáculo temporal. Cuando venga el Mesías, recibiremos una nueva habitación celestial, un cuerpo glorificado, o sea, vamos a ser transformados. Y ahora atención a esto, la fiesta de la recolección, que implicaba lo mismo. Sukkot, tabernáculos, es la fiesta de la cosecha del otoño. Da inicio el día 15 del mes hebreo de Tishrei y termina el día 22 con la celebración de lo que pone aquí, Sheminat Zeret, Simchat Torah, también conocido como el octavo día, el regocijo en la Torah. Shemini Atzeret sirve como la conclusión de Sukkot, pero es también una fiesta diferente. Esto será explicado, dicen, en el próximo capítulo. Pero interesante también que termine el día 22. 22, 2 veces 11, aprobado por ley divina, por doble partida. Como las otras fiestas de peregrinaje, Sukkot, tabernáculos, tiene un componente agrícola. Marca la fecha de la cosecha, la última recolección de los frutos antes de la llegada del invierno. ¿Cómo contamos? Primavera, verano, otoño y después ¿qué? Invierno. Y esto es cosecha en otoño, justo antes de que llegue el invierno. Por tanto, también es llamada
Hag Asif, la fiesta de la recolección. Como está escrito, la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. ¿Cuáles son los frutos de las labores del campo? Los que van a ser salvos, ¿no? Sí, de todo el mundo. Sukkot es el tiempo en que se recoge el producto de los árboles frutales y los viñedos. Los graneros, las máquinas trilladoras y las presas para vino y aceite de oliva están usándose al máximo de su capacidad. Las semanas y meses de trabajo y sudor invertidos en el suelo finalmente son abundantemente recompensados. El granjero se encuentra feliz y satisfecho. Sin duda por ello es que Sukkot es la época de regocijo. Aunque los 3 peregrinajes son tiempos de regocijo, Sukkot, tabernáculos, está diseñada específicamente como Zemam Sichatenu, un tiempo de regocijo. ¿Qué sentirá el pueblo de Dios cuando esté siendo perseguido a muerte y aparezca Cristo en las nubes? La segunda venida. ¿Qué exclaman? No se quejan, ¿eh? Y aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Eso es regocijo absoluto, es la alegría inmensa. Y ahora esto, Ushpizin. Como parte de lo que ellos llaman Hachnasat Orechim, el mitzvah, mandamiento de la hospitalidad, existe una costumbre de invitar a Ushpizin huéspedes simbólicos. No sé si conocíais esto, ya lo dijimos también en las 2 anteriores. Ese día invitan a huéspedes simbólicos, o sea, que no están, pero los invitan, cada día para unirse a la familia en la celebración de Sukkah. Estos invitados especiales son Abraham, Isaac, Jacob, los 3 que hemos visto antes, que moraban en tiendas, pero también José, Moisés, Aarón y David. Se invita a uno de ellos cada día. ¿Cuántos son en total? 7. Es curioso, ¿eh? Yo no sé si ellos son conscientes de lo que llegan a hacer con este tipo de tradición, que les viene a saber ya de cuándo, de invitar a estos personajes que evidentemente no se van a presentar allí, pero con el simbolismo que esto tiene. Curiosamente 7. Tabernáculos, regocijo, donde nos lleva todo. Aplicación espiritual. Como se mencionó antes, Sukkot, tabernáculos, es también llamada la fiesta de la recolección. Jesús nos dijo que la cosecha representa el final del tiempo. Olam Hazé le llaman ellos. Esto lo encontramos en Mateo 13:39, Apocalipsis 14:15, Joel 3:13. La cosecha se refiere, en específico, a las personas que aceptaron al Mesías, a Jesús, en sus corazones y vidas. Dios estará llevando consigo a los judíos y no judíos que hayan recibido al Mesías, a Jesús, en sus vidas. La mayoría de las personas en la tierra no han aceptado a Jesús en sus vidas y se encuentran en el valle de la decisión, dice en Joel 3, 13, 14. ¿Cuál es tu decisión? ¿Aceptas tú al Mesías Jesús en tu vida? Bueno, una vez más, aquí nos está diciendo algo, los que acepten a Jesús. No todos va a ser así, porque habrá resurrección de los muertos de personas que van a ser salvas y no sabían ni de la existencia de Jesús. Por tanto, una vez más, maticemos. Esto sí que es cierto que será sobre los salvos que estén vivos cuando Cristo venga. Todos habrán aceptado a Jesús. Jeremías se lamentaba por las personas que no formaron parte de la cosecha en Jeremías 8, del 18 al 22. En Jeremías 8:20 está escrito: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Fijaos la importancia de este texto. Terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Primavera, verano, ¿y qué viene después? Otoño. Y no hemos sido salvos. En otoño no han sido salvos. Se han quedado fuera. Tabernáculos. Segunda venida. Aquellos que acepten al Mesías experimentarán el verdadero Sukkot, tabernáculos, durante la era mesiánica, el milenio. Tanto judíos como no judíos participarán en el reino mesiánico. Bueno, judíos, ¿cuáles? Hasta que no han sabido la verdad. Si la han sabido o la han rechazado, no.
Pero acordémonos que los judíos mesiánicos, que son los autores de este escrito, tienen en la mente que todos los judíos van a ser salvos, ¿eh? Bueno, no se funciona así, siempre matizando las cosas, ya lo veis, es necesario, ¿eh? Allí también estarán importantes personajes como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón y David. También habrá personas mortales, es decir, aquellos que pasaron por el periodo de los 7 años de tribulación. Fijaos cómo aquí vuelven a hacer incidencia en 7 años de tribulación y se basan en, ya lo sabéis, la semana de Daniel, que de repente la ponen al fin de los tiempos y no hay razón alguna para ello, ¿eh? Por tanto, cuidado con esto, porque si sabemos de los 3 años y medio de tribulación, el resto es otra cuestión. Los dolores de parto del Mesías y que aceptaron a Jesús en sus corazones y vidas. Experimentemos un gozo inmenso en la era mesiánica, o experimentaremos cuando estemos con el Mesías, eso seguro. La fiesta de la dedicación. El rey Salomón dedicó el templo en la época de la fiesta de tabernáculos. Son detalles que a veces nos pasan un poco por alto. Por tanto, esta fiesta también es conocida como la fiesta de la dedicación. Fue celebrada luego de la cautividad en Babilonia. La fiesta de las naciones. Otro nombre que se le da a la fiesta de Sucot de tabernáculos es la fiesta de las naciones. Sucot, tabernáculos, va a ser celebrada por todas las naciones de la tierra durante la era mesiánica, el milenio. Todas las naciones de la tierra, donde en la tierra, fijaos el concepto errado que tienen, ¿eh? Eso en el cielo sí, con todas las naciones de salvos, pero no más. Aquí no va a quedar nada, todo fulminado, solo Satanás y sus ángeles. La celebración de Sucot por parte de las naciones en el futuro está íntimamente relacionado con el papel y la misión que tiene Israel. El plan de Dios para el pueblo judío data desde el pacto que él hizo con Abraham. En este pacto Dios prometió que, como está escrito en Génesis 12:3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De Abraham, Dios levantaría un pueblo, Israel, para llevar bendición a las naciones. Esa promesa fue cumplida en Jesús, el Mesías, como está escrito en Gálatas 3. De hecho, la mejor obra evangelística de la historia del mundo será llevada a cabo por los 144.000 judíos ungidos, quienes proclamarán el Evangelio del reino de los cielos en Jesús, el Mesías. Una vez más, es todo esto tal como nos lo pintan aquí. Estos judíos quiere decir que son de Israel literal, de la nación que hay en Medio Oriente. Ya sabemos que no, van a ser, sí, descendientes judíos de todas partes del mundo, y ellos son los que van a dar el mensaje final, pero esto no es concerniente a 144.000 judíos que van a vivir justo en la zona de Israel, ¿eh? Es otra historia. Aquí podemos apreciar un impresionante y misterioso patrón que surge de la interminable lista de sacrificios descritos en Números 29 del 12 al 35. Y Ángel comentó algo de esto, supongo que ahora te acordarás bien. Durante la semana de Sucot, tabernáculos, se sacrifican 70 bueyes en el altar. Encontramos la conexión que hay entre estos 70 bueyes con las 70 naciones en Deuteronomio 32:8, Génesis 46:27 y Éxodo 1 del 1 al 5. Nuevamente podemos apreciar la relación que tienen las naciones del mundo con la celebración de Sucot. Pero también habría que añadir algo. Ese símbolo de 70 naciones para todo el mundo. También recordar que en la numerología el 0 puede desaparecer y cuenta solo como el 7. ¿A qué nos estaría llevando? Pues a un sacrificio que llega ¿hasta dónde? Hasta el regreso de Cristo, ¿eh? El 7. El séptimo milenio. Cuando Jacob y su familia descendieron a Egipto, en total iban 70 personas. ¿Os habéis fijado por qué tenían que ser 70 personas? No eran ni 71 ni 69, ¿eh? Tenían que ser 70 personas, lo que está descrito en la Biblia. No se ponen los números porque sí. Y fue allí que ellos se convirtieron en una nación. Las naciones del mundo están asociadas con la fiesta de Sucot, tabernáculos, lo cual se refleja en lo descrito en Primera de Reyes 8, del 41 al 43, cuando Salomón dedicó el templo durante tabernáculos. Por esta razón, esta fiesta también es llamada fiesta de las naciones. Y desde luego, queda claro, ese 70 tiene esa implicación del mundo entero, ¿eh? Interesante. Otro hecho fascinante acerca de los sacrificios durante tabernáculos
es que a la hora de agrupar o contar las ofrendas, los números resultan siempre divisibles por 7. Durante esas semanas se llevan a cabo 182 sacrificios, 70 bueyes, 14 carneros y 98 ovejas. 182 dividido entre 7 da exactamente 26. Que 26 sumad 2 y 6 y que nos da 8. Por tanto, el infinito a partir de allí. Esto no lo dicen ellos, pero ya lo podemos añadir. También están las ofrendas encendidas de 336 décimas efas de harina, 48 por 7. No es mera coincidencia que esta fiesta de 7 días, llevada a cabo en el 7º mes, tenga impreso en sus sacrificios el número perfecto, 7. Sukkot es una representación del gozo que se experimentará en el reino mesiánico. El reinado, dicen, de 1000 años del Mesías. Recordemos, eso es en el cielo. También el número 7 está relacionado con el sábado, que también es igualmente considerado como simbólico del reino mesiánico. El sábado, o Shabbat, cae en el 7º día de la semana. Evidentemente siempre hemos de tener esto presente. El 7 y el regreso de Cristo, la segunda venida, va asociado también. Aunque Dios desea redimir a todas las naciones, aquellas que no se vuelvan a Dios serán juzgadas. No recibirán lluvia, como dice Zacarías, o la lluvia los destruirá como maldición, como dice Ezequiel. Por esta razón, la porción bíblica que se lee tradicionalmente en el segundo día de Sukkot es Zacarías 14 y Ezequiel 38, 14 a 39, 16, que es todo de asolamiento por todas partes. ¿Y eso cuándo va a ser? Ya lo sabemos en las plagas, los que no hayan aceptado a Dios van a terminar así de fatal. Y después, encima, viene Jesús en su segunda venida y todo queda aniquilado. Y ya terminando. Antes os decía lo de la fotografía de portada, veíais que había algo que parecía un limón y unas hojillas de unas ramas, todo junto. ¿Podéis poner la fotografía o retrocedo yo imágenes para tenerlo presente? Vale, pues voy a retroceder yo imágenes y es esto de aquí. ¿Veis lo que lleva entre manos? Pues vamos a hacer también, y veremos una distinción entre lo que se llega a llevar en una mano, sea derecha o izquierda, y lo que se hace con todo esto. Algo vimos ya en la primera y segunda parte del tema, pero veremos algo más explicado aquí. Las 4 especias. En Levítico 23:40 está escrito: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Las 4 especias también son conocidas como lulav y etrog, que son ramas de palmera y cidro. Eso que parece un limón es el etrog, es un cidro. El fruto de árbol hermoso es interpretado por los rabinos como referente a un etrog, el cidro, y las ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos como un lulav, rama de palmera. Hadassim, que es mirto, y aravot, que son sauces, respectivamente. Claro, estos son los conceptos que ellos tienen asumidos debido al lugar donde todo esto fue hecho desde un principio. Nosotros, como nos queda lejos, quizás no terminamos de saber qué es exactamente cada cosa. Ellos parece ser que lo tienen muy claro, No se sabe con certeza si Tabernáculos era celebrada en forma regular durante el período del primer templo. Sin embargo, al regresar del cautiverio en Babilonia, Nehemías escribió que desde los días en que Josué llegó a la tierra de Israel hasta sus días, los hijos de Israel no habían construido las tiendas de Sukkot. Pero a partir de los días de Nehemías, en el período del segundo templo, esta fiesta fue celebrada. Cada uno de los participantes llevaba un etrog o cidro, la fruta cítrica amarilla, que es parecida a un limón, pero más dulce y aromática, representando el fruto de árbol hermoso mencionado en Levítico 23:40. Este fruto yo aquí no lo he conocido. Hemos visto limones, hemos visto naranjas, pomelos, pero este tipo de limón no lo conocemos. No sé por qué no ha llegado hasta aquí, siendo todo del mismo Mediterráneo, ¿no? Pero bien, ellos saben diferenciarlo, y ya veis, dicen que es más dulce y más aromático incluso que el limón.
No sé si las cualidades van a ser exactamente las mismas en el resto de cosas, pero si es cítrico, vitamina C seguro que tiene. Cada uno también debía llevar ramas de palmera, mirto y sauce. Las 3 ramas se sostenían con la mano derecha y el etrog con la izquierda. Eran llevadas para ser mecidas hacia el este, sur, oeste, norte, arriba y abajo. Dado que la rama de palmera o lulav era la rama más firme y sobresaliente de las 4 especias, esta ceremonia era conocida como la mecida del lulav, o sea, de la palmera. Interesante, ¿eh? ¿Por qué lo hacían norte, sur, este, oeste, arriba y abajo? ¿Qué indicaban con eso? Altura, anchura, profundidad. Lo que Pablo nos decía, ¿eh? Altura, anchura, profundidad, etc. Por tanto, la inmensidad de todo lo creado por Dios, en este mundo, evidentemente, sobre todo, ¿no? Pero que puede ir más allá la cuestión. Estas 4 plantas también son usadas para la fiesta de Sukkot, para hacer el akafa, circuito, alrededor de la congregación. Hacen un circuito, ¿eh? Un círculo. Cuando se ponen de pie en la ceremonia en la sinagoga, el cantor guía la procesión y todos aquellos que tienen un lulav y un etrog le siguen. Durante la procesión el cantor recita las oraciones de Hoshana, pidiendo bendiciones de Dios para la tierra y los frutos de Israel. Y esto lo siguen haciendo ahora, ¿eh? Y ahora una aplicación espiritual. Como parte de la fiesta de la recolección, se recolectan ramas de palmera, mirto y sauce y son tomadas con la mano derecha. Un cuarto elemento también se recolecta, el etrog, que representa a los gentiles o creyentes no judíos. Estas 4 especias son utilizadas en la ceremonia de tabernáculos. Al inicio de la ceremonia, el etrog debe colocarse en posición invertida. Esto ya son cosas de lo que ellos van haciendo, ¿eh? El significado espiritual es el siguiente. Antes de venir a Dios, nos encontrábamos en una situación opuesta a la que Él deseaba, o sea, girados, ¿no? Más tarde, en la ceremonia, se voltea y es colocado con los 3 elementos. Esto representa una unión matrimonial. Luego que cambiamos y nos volvemos hacia Dios, entonces nos unimos a Él en matrimonio. Interesante, ¿eh? La explicación que le dan a por qué hacen este tipo de ritual así, no es porque sí. Antes hablábamos también de arriba y abajo, decía que sí, puede ser todo el mundo entero, pero tiene la implicación también con quién se va a juntar toda esta recolección, esta cosecha final. De todo el mundo, norte, sur, este, oeste, los 4 puntos cardinales. Pero ¿por qué dice también ese movimiento o hacen ese gesto arriba y abajo? ¿Qué tiene implícito esto? Hay salvos ya en el cielo, personas que resucitaron y están allí, y otros que subieron sin ver la muerte, ¿no? Van a juntarse también con los salvos de la tierra. ¿Pero por qué también los de abajo? Porque va a haber la resurrección. Por tanto, aún va más allá de lo que a veces quizás ellos mismos pueden llegar a darse cuenta, ¿no? En Deuteronomio 16:14, el etrog también representa al extranjero. El extranjero es el gentil que se ha unido al pueblo de Israel. Esto es simbólico de la congregación de creyentes no judíos en el Mesías Jesús. Vamos a leer el texto, Deuteronomio 16:14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Esto es como ellos aplican esto, sobre el etrog. Bien, pues el tema termina hoy aquí. Vamos a ver la continuación, donde el próximo día, evidentemente, si Dios quiere, esa cuarta parte de la fiesta de los tabernáculos, que nos va a mostrar algo en relación directa a Jesús. Y es sumamente interesante. Ya os digo, si podemos lo vamos a terminar aquí y después dejaremos la última o la siguiente parte, ya no me atrevo a decir la última porque hay más tema preparado que ya veremos si podré presentar, donde vamos a leer los textos de Ellen White que vale la pena que conozcamos todos, donde nos van a reafirmar todos estos conceptos
o muchos de los que aquí aparecen, y nos dará otro tipo de detalles y conocimientos que verdaderamente necesitamos. Desde luego la fiesta de los tabernáculos es impresionante. Es una fiesta encarada al retorno de Cristo y a lo que nos espera en ese viaje al cielo, esa unión matrimonial con nuestro Señor. Y es la fiesta que nosotros no debemos celebrar como ellos van haciendo aún, pero sí en esa forma de proceder, como decía Ellen White, de juntarnos cada cuando se pueda, compartir juntos, convivir juntos y poder hacer de esto una inmensa alegría, recordando lo que veremos y viviremos, si Dios quiere, en breve tiempo y por la eternidad. Y eso debería motivarnos a todos a hacer esfuerzos cada vez que hay un encuentro en algún lugar para poder ir, hacer todo lo necesario para juntarnos, vivir lo que es la hermandad entre nosotros con momentos de alegría. Y que no hace eso, se está perdiendo algo que no podrá hallar después. Y Ellen White habla sobre eso. Pero sabéis, Ellen White también tiene una cita muy importante, ayer Fanny me la recordaba, y es precisamente sobre la fiesta de tabernáculos. Y ya la mostraremos en su momento, me lo guardo aquí. Pero que ella dice algo muy fuerte y contundente contra la propia Iglesia Adventista con esa situación de tabernáculos. Y no estoy refiriéndome que hay que guardar la fiesta como hacían los judíos o hacen los judíos aún, no es nada de eso, sino al rebote que ella misma tuvo y denunció a la Conferencia General especialmente por esa cuestión, porque había algo que no se estaba haciendo correctamente y les importaba un bledo. Pues todo eso también lo mostraremos si Dios quiere. Nosotros hoy lo dejamos aquí y desde luego lo dejamos con regocijo, porque todo esto nos está recordando que Cristo vuelve pronto y que pronto todos podremos estar en esa fiesta de tabernáculos por siempre. ¡Qué alegría! El matrimonio con nuestro Señor. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con la oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos para que vayas dándonos luz, para que nos vayas guiando, para que sepamos rectificar en las cosas que podíamos pensar que eran correctas, pero que es cierto que tú permitiste para darnos lecciones, incluso para profundizar más en tu conocimiento sobre otras cuestiones que ahora podemos entender mucho mejor, pero que hemos de saber rectificar. Y si tú nos muestras una verdad, la hemos de abrazar y no la podemos despreciar. Ayúdanos, Señor, a ser constantes en la oración y a pedir siempre la guía del Espíritu Santo. La historia se repite, a veces hay errores entre el pueblo de Dios para proclamar una verdad que el mundo necesita conocer. Y tú lo permites siempre por algo. Cuando la historia se repite debemos aprender del pasado y debemos saberlo aplicar a nuestro tiempo actual. Pero siempre te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser humildes, a confiar en ti, en que tú vayas guiando a tu pueblo. Y te damos gracias porque esta luz también la has dado a otras personas. Quizás no tienen todos los matices correctos, pero esto también debe alertarnos, porque si sabemos que Satanás va a hacer sus plagios, podemos empezar a pensar que quizás Satanás aparecerá en cierto momento de la historia haciéndose pasar por Cristo, para hacer caer a muchísimos y querer instaurar este reino milenial. Estamos avisados también por los escritos inspirados que diste a Ellen White, para que ella los escribiera, Señor. Tú le diste un conocimiento donde nos expresaba que habrá más espíritus que se harán pasar por el Cristo antes de la segunda venida y antes del mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a estar avisados todos, a tenerlo siempre en mente para que no caigamos en estos engaños tan poderosos que Satanás está preparando y que van a hacer sucumbir prácticamente al mundo entero con excepción de tus elegidos, de los que, gracias a tu misericordia, hayan aceptado seguirte en la verdad plena. Por eso te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a estar siempre en la plena verdad
absoluta, para no errar en nada, porque un error después de otro lleva a la perdición y no queremos eso, Señor. Guíanos tú siempre. Perdona nuestros pecados y gracias por todo lo que haces por nosotros. Une a tu pueblo y que cada día se añadan más y más de todos los que deben ser salvos y que nunca nos apartemos de ti. Recordando este momento glorioso que pronto se cumplirá en pocos años, esperando tu venida, Señor. Te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús y por el perdón de todos nuestros pecados.